Bienvenidos queridos amigos, maestros. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema que habíamos dicho anteriormente, acerca de la tradición cristiana y las verdades bíblicas sobre el nacimiento de Jesús. Habíamos dicho que nosotros, si queremos o no queremos celebrar la Navidad, es una decisión personal. No podemos decir que sí, no podemos decir que no. La Biblia no dice que debemos sí celebrarlo, tampoco dice que no. Pero es una decisión personal que tú tienes que tomar. La decisión que tomes no puede afectar a tu familia, en especialmente a los niños y adolescentes, porque no la información que ellos conocen o desconocen todavía no la han asimilado. Te lo dice alguien que creció en la iglesia adventista y se le hacía muy difícil cuando su papá le decía, esta Navidad no la vamos a celebrarlo porque cayó el viernes 24 de diciembre y tienes que ir a acostarte porque mañana 25 vamos a ir a la escuela sabática. Así que me iba a mi cama, no podía dormir por la música que había alrededor de mi barrio, donde tuve unos vecinos muy buenos, tocaban la puerta para saludarnos, no podíamos, ya estábamos dormidos. Era difícil para un niño asimilar esa información, pero cualquier sea la decisión que tú tomes, tiene que ser una decisión que no afecte a tu familia, ni a tus amigos, eh, ni a tus hermanos de la iglesia, porque como te he dicho, a veces en la época de la Navidad es una época de guerra civil, porque es una guerra entre los hermanos, ¿no? Unos dicen que sí se debe celebrar, son los que organizan la iglesia, decoran con árbol, decoran con decoraciones, y el otro grupo es el que saca el árbol, saca la decoración y dicen que el diablo entró en la iglesia. Entonces esto se produce y uno lo observa y entonces lo mejor es que tú tomes una decisión. Si tú no vas a celebrarlo, bien por ti, ¿no? No por eso no vas a ir al cielo, pero no puede provocar ese enfrentamiento. Es una época bien diferente, es una época de paz, el ambiente mismo navideño afecta a nuestros niños también y adolescentes. Por eso la iglesia ha programado que las lecciones de la escuela sabática, de todas las clases, hablen acerca del nacimiento de Jesús, porque el ambiente afecta a los niños, ¿no? Pero no por eso vamos a dejar de tocar ese tema y vamos a verlo desde otro punto de vista, como Elena de White lo recomienda y como la misma Biblia te lo enseña, porque el día que Jesús nació, se proclamó el evangelio que Jesús había nacido. Los pastores vinieron esa noche y eso ayudó a que personas del oriente también vinieran a adorar a Jesús, no a María, no a José, ¿no? Y eso es algo bien importante que tenemos que aclarar, ¿no? Podemos usar ese tiempo porque la gente está muy predispuesta, está muy amorosa, quieren saberlo porque el único que ellos recuerdan, la única historia que ellos dominan es la historia acerca del nacimiento de Jesús. Mientras ellos lo ven como un bebé y a veces se olvidan de Jesús y está más en la comida, en los regalos, nosotros podemos hacer proclamar, ¿no es cierto?, el nacimiento de Jesús y proclamar que Jesús viene pronto y ayudar con ofrendas. En vez de gastos ostentosos, podemos ayudar a que otras personas puedan tener alguna ayuda, algunas misiones, alimentar a una familia. Podemos hacer ese tipo de actividad como familia, ¿no? Pero son decisiones personales, ¿no? No podemos decirte que sí, tampoco te podemos decir que no, es una decisión que tú tienes que tomar. Y como te digo, tienes que tomar la mejor decisión. Puedes con tu decisión acercarte a Dios y acercar a tu familia a Dios o puede alejarla. La dureza nunca ha sido un arma que Dios ha utilizado realmente para que las personas puedan comprender acerca de Dios. Nosotros vamos a hablar algunas tradiciones cristianas y verdades sobre el nacimiento de Jesús. Esto es lo que yo enseño a los niños en la iglesia, en la escuela sabática. Les enseño a ellos que existen cosas que ellos ahora están celebrando
y que son correctas o no son correctas de acuerdo al punto de vista. Y lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, lo primero que vamos a ver, ¿qué es la diferencia entre una tradición cristiana y una verdad bíblica? Las tradiciones cristianas están basadas en mitos, leyendas, que no se encuentran en la Biblia. Y lo vamos a ver más adelante algunos ejemplos. Por ejemplo, el nombre de los Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar. Ese es un mito, una leyenda, pero la Biblia no menciona esos nombres. La tradición cristiana son mitos, leyendas hermosas e interesantes, pero no es lo que la Biblia dice, no son verdades, que se puede comprobar con versículos apropiadamente. Ahora, creer en la tradición es contradecir lo que la Biblia dice. Y eso es bien importante. Si tú vas a tocar este tema con los niños, no lo hagas el 24 de diciembre. Tienes que hacerlo con tiempo para que como te digo, la información sea asimilada, el niño pueda comprenderlo, porque muchas veces ponemos videos a los niños acerca del nacimiento de Jesús y esos videos están con mucha tradición cristiana y no están correctamente. Y lo vamos a ver. Por ejemplo, una de las cosas es que cuando María llega a Belén da luz en ese mismo momento. Es una tradición, ¿verdad? Es una tradición cristiana porque la Biblia no dice eso. Y entonces vemos que la pobre María llega del burrito, corre al pesebre y da a luz al niño Jesús. También a veces en los videos bíblicos que los padres utilizan, a veces esa misma noche llegan los pastores y los magos. Entonces la Biblia no dice eso. Entonces el niño va adquiriendo una información equivocada. Las verdades bíblicas están basadas en lo que la Biblia dice, se prueba con versículos, y por fe, porque creemos que sucedió. Todo el mundo cree que Jesús nació en Belén y es el hijo de José y María. José fue el padrastro y María fue su madre. Los adventistas, nosotros leemos la Biblia para conocer las historias, los maestros de niños, de aventureros y conquistadores, porque es un tema que también se toca. Lo hacemos a través de la Biblia, el folleto de escuela sabática, y podemos consultar los libros de Elena de White, en especial El deseado de todas las gentes. Entonces, lo primero que hemos definido es lo que es una tradición cristiana. La tradición cristiana son mitos, leyendas, cuentos que no están en la Biblia, aunque son lindos, hermosos y muy interesantes, no son verdad. Y si tú aceptas una tradición, estás contradiciendo lo que la Biblia dice. Y una verdad bíblica está basada en lo que la Biblia dice, crees que con fe eso sucedió, y nosotros consultamos libros que estén en coordinación o coordinen con el mensaje de la Biblia. Luego, la primera cosa que tenemos que aclarar es que lo que es una tradición cristiana es que Jesús no nació el 24 de diciembre a la medianoche. O sea, Dios no quiso que quizás no se sepa el día ni la hora para que no sea glorificado ese día, ¿no? Como si no se recuerda a Jesús como el Salvador de este mundo que nació para dar ejemplo a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, ¿no? El único día sagrado que nosotros tenemos es el sábado. Por lo tanto, la Biblia no te dice que Jesús nació el 24 de diciembre, es un mito que alguien lo usó, porque el 24 de diciembre era un solsticio, era una fiesta al sol que se celebraba antes del nacimiento de Jesús, donde la gente adoraba al sol. Por lo tanto, como Jesús es la luz del mundo, le pusieron esa fecha para que tuviera una coordinación apropiada. Ese es un mito. O sea, primero Jesús no nació. Ahora, si esto tú le vas a decir a un niño o un adolescente, pues el día 24 de diciembre no te va a creer. Para eso tú tienes que haber dado un tiempo para que el niño asimile la información, investigue y encuentre una información apropiada. Y esto es bien importante porque los niños crecí en la iglesia adventista y cuando descubrí esto fue algo muy, muy chocante porque no lo había visto como investigador de la Biblia, que era un pequeño niño, no había encontrado esa respuesta.
Otra de las tradiciones es que la noche del nacimiento de Jesús, como que lo probamos también que en diciembre los pastores de Belén están en invierno, como estamos aquí en Norteamérica, por lo tanto no están en las colinas de Belén con las ovejas. O sea, la Biblia no dice que el nacimiento de Jesús fue en diciembre, porque los pastores de Belén están en invierno, por lo tanto no están en las colinas con sus ovejas, ¿no? Y eso es importante aclararlo, ¿no? Que en la noche del nacimiento de Jesús no pudo haber sido diciembre, porque en diciembre está cayendo, hace mucho frío, como lo hace en Norteamérica, y entonces los pastores no estaban en las colinas con sus ovejas, y si hubieran estado, estarían congelados, hubieran muerto. Ellos y las ovejas se hubieran congelado porque realmente en esa época no están los pastores. Y eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Otra cosa importante es, en cuanto a las tradiciones, es que María y José no viajaron en burrito a Belén. Siempre, inclusive en las iglesias, se hace escenas del nacimiento de Jesús. Un niño viene, se saca un burrito, viene María y José, pero la Biblia no dice que Jesús vino, María y José, perdón, viajaron en burrito hacia Belén. Posiblemente lo hicieron a caballo, o en carreta, o caminaron, o en camello. Ellos eran personas pobres y posiblemente ellos llegaron a Belén en otra forma, pero en la Biblia no dice que fue un burrito. Así que María, esa es una tradición, aunque te digo que es bonito el burrito, pero honestamente la Biblia no te dice que un burrito llegó María y José. Y con lo que habíamos dicho, esta es también una tradición, que María, cuando llegó a Belén ese mismo día, dio a luz al niño. La Biblia no dice eso. No creemos que Dios en su providencia hizo que María, en su gestación, ese mismo día que llegó, corrió al pesebre y dio a luz. No, esa es una tradición. Y algunas veces, en algunas tradiciones, dicen que la mamá de María era Ana, y otras personas más que ellos inventan, pero honestamente la Biblia no dice que María llegó a Belén, ese mismo día que llegó a Belén, ese mismo día dio a luz al niño. La Biblia no lo dice eso. Para que tú veas que a veces hay una diferencia y estamos viendo algunas realidades en cuanto a la historia del nacimiento de Jesús. Ahora, la Biblia nos dice que la estrella que aparece en el cielo, la Biblia te dice que la estrella que aparece en el cielo era un grupo de ángeles que se habían acercado a la tierra, pero no era una estrella fugaz. La estrella, en realidad el resplandor de esa estrella era el grupo de ángeles que habían venido aquí a la tierra y no era una estrella fugaz, ¿no? Porque algunas personas dicen tal planeta, tal estrella pasó en tal época y ese día se marca el nacimiento de Jesús. Pero la Biblia no lo dice, el espíritu de profecía te especifica que esa luz era un grupo de ángeles que estaban tan cerca a la tierra que realmente parecía una estrella y era el cumplimiento de una profecía. O sea, como tú te das cuenta, hay una diferencia entre la tradición cristiana y la Biblia, el relato que te narra. Ahora, también es una tradición, no es una verdad bíblica. Jesús no nació en un establo de madera. Jesús en realidad posiblemente nació en una cueva donde los animales dormían durante la noche. Los animales en una ciudad, en unas cuevas, metían a los animales para que se protegieran de la lluvia o de los ladrones. Y entonces allí nació Jesús, en una cueva, pero no nació en un establo de madera con paja como se ve allí. ¿Cierto? Como se dice, como se ve en los videos, como te lo han relatado. Ahora, los animales del pesebre
En el Evangelio no se habla de los animales del pesebre. Esta fue una tradición y se toman algunos versículos para en realidad eh, decir qué animales estaban. Dice que había un buey, un asno, inclusive se dice que estaba el pesebre, pero en realidad eso no era lo que realmente la Biblia dice, porque ponen una vaquita, ponen un caballo, ponen ovejitas, y en realidad no dice la Biblia qué animales estaban en el nacimiento de Jesús. Bien interesante porque tú vas descubriendo cosas que te enseñaron o que aprendiste en videos, en películas, pero te ves que son tradiciones cristianas, aunque son lindas. ¿Quién no quiere ver un caballo, un burro? Pero en realidad no es lo que la Biblia dice, ¿no? Otra de las cosas es que la noche del nacimiento de Jesús solo llegaron los pastores, no llegaron los reyes magos, ¿no? No llegaron los magos, porque ni siquiera reyes se debe usar esa expresión, sino lo hago para que tú puedas comprender. La noche que Jesús nació, ¿cierto? Eh, o el día que Jesús nació, solamente llegaron los pastores que habían recordado la profecía al ver esa luz que parecía una estrella, y gracias a ellos no pasamos una vergüenza porque en realidad ni en Jerusalén ni en Belén mismo se estaba esperando al Mesías. Y eso hay que tomarlo siempre en cuenta. Ves que la tradición es un cuento, es una leyenda, aunque parece lindo, no es verdad, no está de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces vemos que la historia del nacimiento de Jesús ha dado muchos cambios. Los magos no eran reyes, o la Biblia no lo presenta así, eran filósofos, científicos y estudiosos de los rollos de la Biblia, y no eran tres, dice unos magos, pueden haber sido 20, 12, 15, no sabemos. Se saca eh, a pensar que son tres porque habían tres regalos, oro, incienso y mirra, que eran regalos que se le daban a los príncipes o personas importantes, y esos regalos realmente eran regalos costosos que ayudaron a María y José cuando ellos tuvieron que huir hacia Egipto para poder proteger al niño. O sea que tampoco eran tres. Tampoco la Biblia dice que se llamaba Gaspar, Melchor y Baltasar. Tampoco dice que llegaron en camellos, no lo sabemos. Posiblemente ellos llegaron a caballo, o quizás camellos, o en carretas, no lo sabemos. Pero eso es una tradición que se le ha puesto en que los Reyes Magos eran tres, eran uno blanco, uno moreno, uno entre uno medio clarito, y que se llamaban Gaspar, Melchor y Baltasar. Eso simplemente es una tradición, tampoco dice que ellos vinieron en camellos. Como tú ves, hay una diferencia, y cuando el niño ve un video que uno escoge a veces sin observar, ¿no? Este mensaje graba en la mente del niño y está muy lejos de una verdad bíblica. También el nacimiento de Jesús no menciona nada acerca de Santa Claus, no, no te menciona nada acerca de la guirnalda navideña o las bombitas o las velas, simplemente no te menciona nada. O sea, no tiene nada que ver el Santa Claus, el árbol de Navidad y las guirnaldas que se colocan en cuanto al nacimiento de Jesús, ¿no? Algunas historias o leyendas que dicen que cuando nació Jesús hizo un milagro e hizo que las guirnaldas dieran fruto, y entonces se considera eso como parte de la historia, pero no es verdad. Este chiste siempre me gusta. Dice, Navidad se celebra la llegada de Jesús, no la de Santa Claus. Y un niño le pregunta, ¿en qué parte del pesebre estabas tú? ¿No? Porque en realidad he leído la Biblia y no lo dice todo. Este es un estudio pequeño acerca de los mitos y leyendas que existen en cuanto al nacimiento de Jesús.
Lo primero es que Santa Claus, ni árbol de Navidad, ni guirnalda están escritos en la Biblia. Tampoco se dice que los reyes fueron tres y que se llamaron Gaspar, Melchor y Baltasar. La Biblia no lo dice. Es una tradición que se tomó muchos años después del nacimiento de Jesús. Los magos eran estudiosos de la Biblia, habían comprendido la importancia del nacimiento de Jesús como Salvador y vinieron a adorarlo. Adoraron al niño, no adoraron a María ni a José. O sea, podemos sacar una lección más importante acerca del nacimiento de Jesús. La noche del nacimiento recuerda que que llegaron los pastores, no los magos. Los magos venían del oriente, así que es posible que si hubieran querido venir esa misma noche hubieran tenido que tomar un avión. Porque honestamente el viaje duró muchas semanas hasta que llegaron a Jerusalén buscando al Hijo de Dios. También hemos hablado de que la Biblia no menciona animales, no menciona la vaca, el caballo, las ovejas. Eso es algo que se puso como una tradición por alguien que se le ocurrió y la gente a veces piensa que eso es real, ¿no? Ahora, tampoco Jesús nació en un pesebre de madera. Era posiblemente una cueva donde estaban los animales. Claro, María lo arregló, lo limpiaron para que pareciera todo correcto. Tampoco la Biblia que aparece en el cielo es un grupo de ángeles, no era una estrella fugaz, como algunos dicen, y tratan de buscar una fecha cuando apareció esa estrella fugaz y realmente no pueden comprobarlo nada. También es importante que recordemos que es una tradición que cuando María llegó esa noche, ese mismo día dio a luz. Creo que Dios hubiera sido un trabajo muy duro para María, siendo primeriza, tener que dar a luz ese mismo día que de una larga caminata que había tomado desde Belén hasta Nazaret. Tampoco nos explican de que María y José llegaron en burrito. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta que María y José llegaron, pero no dice la Biblia que llegaron a caballo, ¿no? Y tampoco menos que esa misma noche que llegó ella dio a luz. Y por supuesto, como te hemos dicho, en diciembre no puede haber estado los pastores con sus ovejas porque ellos están en la época de invierno. Por lo tanto, no estaban en las colinas de Belén en esa época. Y por supuesto, Jesús no nació el 24 de diciembre. Esa es una cosa que se puso porque el 24 de diciembre se creía que el sol resucitaba y que Jesús realmente es la luz del mundo, por lo tanto se eligió esa fecha. Ahora, como tú has visto, a veces hay tradiciones cristianas que aunque son lindas, historias hermosas, tienen mitos, tienen leyendas, no realmente están en contra de lo que la Biblia dice. Lo mejor para este caso es buscar en la Biblia y en los escritos del Espíritu de Profecía. Te recomiendo el Deseo de todas las gentes, donde tú vas a encontrar una información más acerca del nacimiento de Jesús. Como te dije, este era el otro video que continuaba a ver si podíamos o no debemos celebrar la Navidad. Es una cuestión personal, familiar, no debe afectar a tu familia, a los hermanos de la iglesia, a tus vecinos y amigos, y tener una guerra civil porque deben o no deben celebrar la Navidad, ¿no? Que Dios me les ayude y recuerden que este tema acerca de la tradición cristiana y verdad bíblica sobre el nacimiento de Jesús. Si ustedes quieren, pueden pedir estas hojas, este PowerPoint, escríbanos a guiarosconamor2017 @gmail.com. Y recuerden, nos vemos la próxima oportunidad.